Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que ya se conectaron. De parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica, es un gusto tenerles acá el día de hoy. Nos encontramos una vez más en la charla número 5 del ciclo de charlas para franquicias, cómo expandir su empresa con franquicias. Nuevamente nos acompaña el socio director de la empresa de consultoría internacional Franquicias Red, don Jonathan Cibaja, quien nos está colaborando como expositor. Así que bienvenido, don Jonathan. Gracias. Antes de empezar, sí nos gustaría dar un par de instrucciones, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan la pueden ir colocando en el chat y don Jonathan al finalizar los va a estar atendiendo. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Lisbeth. Un placer estar de nuevo, ya con la quinta charla del ciclo de charlas sobre franquicias, que es muy importante porque no son solo cinco, sino que es una línea, un continuo para entender cómo hacer esto, que no es tan fácil, ¿verdad? Que tiene una serie de pasos que hemos ido aprendiendo y que hoy vamos a llegar al corazón del desarrollo del sistema de expansión. Yo soy el director, como bien decía Lisbeth, soy el socio director de una firma llamada Red. Es un grupo, una firma consultora boutique que muy apasionadamente, y la razón por la que fundamos esta firma es para ayudarle a las empresas a consolidar sus expansiones, consolidar lo que están haciendo y llevárselo a otras regiones, hacer lo bueno que estamos haciendo, el impacto positivo que estamos generando, multiplicarlo por mucho, generar más empleo, dinamizar la economía, activar los encadenamientos productivos y por supuesto, lo que estamos haciendo, nuestros servicios, nuestros productos generan cosas buenas para la gente, satisfacen necesidades humanas. Entonces nosotros creemos en nuestra firma que podemos ayudar a consolidar eso. A mí me entristeció mucho, hace muchos años aprendí que me encantaba el emprendedurismo, desde que estaba estudiando ingeniería industrial. Eh, yo decía, pucha, yo quiero ser emprendedor, pero me asustaba mucho ver que la tasa de éxito de los emprendimientos anda por ahí del 10%. 10% significa que 9 de 10 emprendimientos aproximadamente fallan. Me apasioné por aprender qué sucedía. Me encontré un libro, una teoría fantástica de Michael Gerber, el E-Myth, y él decía, yo creo que la principal razón es que la mayoría nos ponemos el sombrero técnico. Alguien nos dice que hacemos las mejores enchiladas de chiverre, y entonces nos ponemos a hacer el negocio de enchiladas de chiverre, pero no nos ponemos el sombrero gerencial y el sombrero de estratega para saber qué es lo que hay que hacer, para conectar el resto de piezas, porque no solamente hacer el producto, dar el servicio, hay muchas otras cosas. Y por ahí anda la clave en esto. Es exactamente lo mismo con franquicias. Es una palabra clave, es una palabra que llama la atención para muchos dueños de negocios. Significa, o por lo menos así lo ven, la salvación para un negocio que no está funcionando. Y conforme empiezo a vender franquicias me voy a recuperar y vamos a hacer mucho dinero. El problema es que no es así, no es tan fácil. Necesitamos primero tener un negocio que sí funciona de una manera correcta. De hecho, es tan correcta que es muy atractivo para otros. Es una maquinita casi de generar dinero. Y no solamente es dinero, ¿verdad? Es un impacto positivo y un montón de cosas están alineadas. Hemos ido aprendiendo con estas charlas cómo llegar ahí. Entonces, vamos a ver qué más se puede hacer. Nosotros en esa misma pasión de ayudar a consolidar esto, me di a la tarea de escribir un libro. Nos dimos cuenta que la literatura de franquicias es muy limitada y de nuevo el entendimiento de la palabra es muy limitado. Entonces escribí un libro que vendo en Amazon, Cómo convertir mi negocio en franquicia, eh, junto con CENAF y la Cámara de Comercio, que hemos ido haciendo junta para potenciar esto en Costa Rica y por supuesto en toda la región. Hemos ido facilitando, y esta es una de el ciclo de charlas, el libro y varios esfuerzos que hemos estado haciendo. De hecho, acaba de terminar Expo Franquicia. Vamos haciendo madurar el sistema empresarial en Costa Rica, todos los que se van apuntando. Y esto se extiende a Panamá y hay un vínculo con otras cámaras y con otros países. Entonces, eso es lo que queremos, de eso se trata. Ayudarles. Acuérdense que el paso número uno es aprender. Yo necesito aprender lo más que pueda, necesito acercarme a la Cámara de Comercio. En estos días he estado conversando con algunas personas interesadas en desarrollar su negocio como franquicia y me dicen, lo primero que hicimos fue acercarnos a la Cámara de Comercio, hacernos asociados y conversar con Carol y el equipo de Encenaf y hemos aprendido mucho. De eso se trata. Entonces, bienvenidos a esta charla, especialmente dirigida para dueños de negocios exitosos, es decir, que ya funcionan. Vamos a ver de qué se trata eso también, a qué consideramos exitosos.
Por supuesto, esto también es para presidentes, CEOs, gerentes generales y directores de corporaciones, porque esto no se hace solamente para restaurantes, como está muy entendido, como nos enseñó que las franquicias son para restaurantes, también funciona para corporaciones. Todo lo que vamos a aprender aquí, de hecho, trabajamos con varios clientes que son corporaciones y que lo que hacen es consolidar, no van a vender franquicias, pero lo que sí hacen con estas enseñanzas es consolidar cada una de sus oficinas como si fuera una franquicia. Muy bien, por supuesto lo que estamos buscando es expandir y consolidar primero el desarrollo local y después la internacionalización del negocio. ¿Qué no vamos a hacer hoy? No vamos a dar una solución mágica para un negocio que no está generando resultados. Las franquicias funcionan muy bien para negocios que están funcionando bien. Por eso es que hemos insistido en este ciclo de charlas de franquicias, que esto es un continuo donde voy desarrollando el negocio. Tengo que llegar a ese punto de hacerlo exitoso para que la expansión funcione muy bien. Y por supuesto, hoy no vamos a implicar que franquiciar es libre de inversiones y esfuerzo por parte de los dueños. Franquiciar es un modelo de expansión, es un sistema que nos hace crecer nuestro negocio, pero implica compromiso, implica inversión, implica mucho esfuerzo. Vamos, por supuesto, y la clave es enfocarlo adecuadamente. Lo que sí vamos a hacer hoy es que vamos a compartir la experiencia que hemos ido acumulando por varios años, apoyando la expansión internacional de muchos negocios. Vamos a resaltar implicaciones y beneficios de franquiciar. Y principalmente vamos a presentar una metodología para guiar un desarrollo integral de ese sistema de expansión con franquicias. Uno que aumente las probabilidades de éxito. Por supuesto, si es así, bienvenido. Entonces, vamos a ver de qué se trata. La agenda hoy se va a enfocar en tres temas principales, pero siempre una introducción de qué son las franquicias. Bienvenidos los que han estado siguiendo el ciclo y han conocido esto y saben que siempre empiezo con una introducción de qué son las franquicias, porque es muy importante que estemos en la misma página. Me disculpo si les suena reiterativo, pero acuérdense que hay algunos también que están llegando a la charla por primera vez, entonces es muy importante que entendamos muy bien de qué se trata esto. Ahora, si vamos a hablar de franquicias, sepamos muy bien a qué nos referimos. Vamos a hablar de por qué. El por qué es muy importante, porque esto no se trata nada más de creer que es una oportunidad para hacer dinero y ya. Hay que entender muy bien claramente el por qué. Por supuesto, el corazón de la charla y todo el desarrollo del sistema es el cómo. Y finalmente también vamos a ver qué elementos son necesarios para hacerlo posible. Muy bien, entremos en materia. ¿Qué son las franquicias? Se nos ocurre una forma muy visual de representar esto, donde vamos a tener un empresario, la vamos a llamar, a llamar a Fiorella. La empresaria se llama Fiorella. Resulta que ella tiene un negocio que es exitoso. ¿Qué significa eso? Que tiene una marca relativamente posicionada, por lo menos en un cierto lugar geográfico, en una ubicación. Tiene un know-how, ella muy bien entiende cómo es que está siendo exitoso, cuáles son las claves del éxito. Y además de eso, está generando dinero. Ya el negocio pasó esa etapa de números rojos a volverse una maquinita de generar dinero. Y resulta que su negocio está allá en Jacó. Ella empezó en Jacó. Y alguien la visitó y le dijo, mira, a mí me gustaría mucho poner esto en Escazú, porque cada vez que vengo a Jacó esto es una delicia. Entonces, ya ella le pica la curiosidad de expandirse y después llega otro y le dice, yo quiero esto también en Tamarindo, yo quiero esto también en La Garita. Y así, entonces, Fiorella tiene dos caminos posibles, de una gran cantidad, por supuesto, pero de manera muy sencilla tiene dos formas de hacer una expansión. La primera es con recursos propios. ¿Qué significa eso? Significa que ella misma va a poner sus unidades. Entonces va a crecer de acuerdo a sus capacidades de inversión, de acuerdo a su tolerancia a riesgo y otra serie de variables que vamos a ver. La gente, sus colaboradores que va a tener ahí, le vamos a llamar colaboradores, empleados, pero son de ella, son su propio staff. Eso significa que Fiorella va a tener que asumir todas las inversiones, toda la gestión de recursos, tiene que darle lineamientos a sus empleados, tiene que apoyarlos en todo y tiene que controlar todo. No hay duda que Fiorella va a llegar a un punto donde no está sola, ella va a tener su equipo. Entonces, su equipo tiene que velar por todo el sistema. Esto es una red que va a tener que crecer como cadena, le vamos a llamar. Por supuesto, todos los ingresos, pero todos los riesgos también están asociados a Fiorella. Entonces, hay cosas buenas, por supuesto, y esto es muy posible en ciertos momentos de la vida. No es que este sea peor o mejor, simplemente es estratégicamente conveniente o necesario en un momento dado de un negocio.
Hay una segunda forma de expandirse y es con socios franquiciados. La historia nos ha enseñado que la franquicia es un sistema que nos permite expandirnos de una forma mucho más clara, más robusta, considerando ciertas variables y que permite una creación o una velocidad de apertura de unidades mucho mayor. ¿Por qué es eso? Principalmente porque vamos a tener franquiciados, son socios que ponen la inversión. Entonces eso facilita muchísimo el desarrollo de esa red. Vamos a considerar que vamos a crear una corporación en el centro. Esa corporación no es un edificio, es una forma eh, de considerar cómo vamos a hacer crecer la red. Por supuesto, en algún momento vamos a ir creciendo aquí. Al inicio hay que desarrollar primero la estructura y las capacidades, pero necesitamos esa forma de pensar de red. Entonces, lo que vamos a hacer es otorgar una licencia de uso de marca, porque le vamos a dar a nuestros franquiciados nuestro poder de marca. Ya es una marca que existe, que está reconocida relativamente, por lo menos en ciertos mercados. Entonces, le vamos a dar una licencia para que la utilice. Vamos a compartir nuestro know-how en forma de sistemas. Después vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a dar lineamientos también, específicamente con manuales, con una serie de herramientas. Y vamos a apoyar y controlar todo lo que hacen. Perdón, dije todo y no es todo. Vamos a apoyar estratégicamente ciertas cosas y controlar algunas que se asocian con los brand standards o pilares de marca. Eso es muy importante porque no lo puedo controlar ni lo debo controlar todo. Entonces me da un matiz diferente a cómo con respecto a lo que eran los empleados. Ahora, ¿qué pasa? El franquiciado me va a pagar un fee inicial, le vamos a llamar franchise fee, por utilizar esa marca. Además me va a pagar un fee mensual que también le llamamos royalty o regalía, mensual o como se define, pero por lo general es mensual. Es decir, me está pagando por la utilización y por la creación de esa unidad. Y él se va a encargar de gestionar los recursos y aportar conocimiento de ejecución local. Entonces me está facilitando la forma como voy haciendo crecer mi red. Obviamente, significa que yo como corporación no me llevo toda la tajada de ganancia, sino una parte nada más. Estos fees mensuales se representan o es una representación de un porcentaje mensual de la ganancia. Pero yo tengo la capacidad de hacer crecer la red de una forma mucho más acelerada. Muy bien, eso nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Para qué me meto en eso? Hay varias cosas. Lo primero es poder crecer más rápido, porque me voy a apalancar con otros. Acuérdense que son los socios los que hacen la inversión. Entonces, me va a permitir apalancarme y abrir mucho más rápido. En alguna de las charlas les conté un cuento conversando con un presidente de una cadena muy grande de franquicias en Estados Unidos. Él decía, vea, nosotros abrimos 30 o más franquicias por mes, puro apalancamiento. Ese es el poder del apalancamiento, por supuesto combinado con una corporación madura para hacer crecer esa red y para hacerlo posible. Pero lo interesante de esto es las posibilidades que se abren cuando me apalanco, cuando utilizo el apalancamiento de recursos. Algo que es vital y que siempre se lo decimos a nuestros clientes es que lo más importante de hacer crecer un negocio es aumentar el posicionamiento y valor de su marca. Eso nos permite tener presencia en muchos lugares y hasta en diferentes países, y la marca siempre está presente. Está presente en forma de las unidades que aparecen ahí y está presente en forma del marketing que cada uno hace para atraer a sus locales y que hace toda la red. Genera ingresos nuevos, nuevas fuentes de ingresos recurrentes, porque antes yo lo que hacía era vender esas empanadas de chiverre. Ahora, además de eso, si me mantengo con algunos locales, mi corporación va a generar ingresos por fees que me paga cada franquiciado. Y hay otra serie de posibilidades también. Resulta que les vendo una salsa mágica donde yo solamente tengo la receta y se las vendo directamente a mis franquiciados, entonces puedo ganar también por ventas de productos que le llamamos B2B. Es decir, hay una mezcla de posibilidades para ganar cuando tengo franquicias. Voy a minimizar los riesgos asociados a expandirse. Ya lo vimos antes. Los franquiciados asumen los riesgos de, por supuesto, la inversión del punto, de lidiar con su personal y todas las demandas y todo lo que podría ir asociado a los litigios. Entonces, es muy importante que los riesgos se los vamos a pasar a los franquiciados. Sigue habiendo riesgos, por supuesto, como en todo negocio, sobre todo el manejo de la marca, pero para eso vamos a construir herramientas para minimizar esos riesgos. Eh, Algo que a mí me encanta es que hacemos crecer el impacto positivo del negocio. Lo que estamos haciendo bien, las necesidades humanas que estamos satisfaciendo, las vamos a multiplicar, las vamos a llevar a muchos otros lugares.
Además, hay un costo-beneficio que tiene sentido estratégico. El mejor ejemplo es que creamos economías de escala. Hoy resulta que estoy comprando 100 kilos de chiverre al mes y cuando empiezo a crecer como red y todas las compras las hace la misma red, ya no compro 100 kilos, ahora compro 10,000. Entonces, ¿qué creen que pasa con el músculo que tengo para negociar con mis proveedores? Ya no pago a 100 colones el kilo, ahora lo pago negociamos y lo puedo pagar hasta 70 colones. Entonces, hay un sentido, un beneficio muy grande en esto. En un resumen visual, creamos fuentes de ingresos por fees y por posibles ventas también. Creamos capacidad de abrir múltiples unidades sin inversión ni riesgo de parte de la corporación. Los asume, por supuesto, el franquiciado. Se generan esas economías de escala que estamos hablando. Hay un mayor posicionamiento y valor de la marca que se traduce en mayor valor del negocio para una eventual venta. Entonces, ven qué interesante. Puedo vender el negocio por mucho mayor valor que si solamente tuviera un par de unidades. Ahora tengo un sistema, una corporación, un sistema que genera fees, que genera ingresos recurrentes y además posiblemente sigo vendiendo las empanadas. Muy bien. Algo que no está aquí, pero que es muy importante también, es que muchas veces el dueño de negocios, el emprendedor que pasó por todas esas etapas, está pegado en el trabajo y lo absorbe. Con una corporación de este tipo, funcionando adecuadamente, la dinámica de trabajo cambia. Ya no es el día a día de hacer las empanadas, de venderlas, de estar ahí, de hacer todo, de limpieza, de problemas, sino que ahora voy a apoyar y controlar de una forma mucho más sistemática, más programable, el cómo funciona esto. Entonces, eso significa libertad para el emprendedor. Antes de entrar en el cómo, yo quiero plantear algunos retos que hemos encontrado de muchos años de estar en esto. Se nos acercan muchas veces dueños de negocios que están muy apurados. Dicen, vean, llegó aquel de Guatemala y quiere llevarse mi franquicia para allá, pero tiene que estar lista para el lunes. Entonces me dice, pero no importa, eso es muy fácil, ¿verdad? Nada más hacer unos manuales y el contrato y vámonos. Esa creencia de que esto solamente es desarrollar documentos es lo que hace que no funcione muy bien. Las franquicias como sistema de expansión y como está coincidido adecuadamente, es el sistema más robusto y de hecho esa tasa de éxito que hablábamos antes de aproximadamente 10% pasa a ser de 90% casi de éxito. Pero para que eso sea cierto, no se vale simplemente desarrollar documentos. No son suficientes para que una expansión funcione. Otro caso que nos hemos topado. Hemos encontrado empresas que sí se expandieron, pero probablemente a punta exactamente manual y de contrato tuvieron la capacidad de vender algunas franquicias, pero nunca entendieron cuáles eran ni los sistematizaron sus factores diferenciadores de éxito. Entonces, no hay un prototipo de referencia que facilite el multiplicar algo claramente entendido. Entonces, lo que se corre el riesgo es de expandir el caos, como llamamos, y lo hemos visto muchas veces, desgraciadamente. Otro caso, empresas que se logran expandir, pero que no entienden el después. Nada más se prepararon para, vendo franquicias, vámonos. ¿Qué pasa con los franquiciados? No, ahí les paso las recetas y listo. No es suficiente. Es necesario un manejo, perdón, sistemático de la red de franquiciados posterior al cierre, a la formalización. Si no, lo que puede pasar es que no perciben un valor agregado. Eso hace vulnerable la red. Hemos visto casos donde empieza a crecer la red y a la menor piedra en el camino se juntan y se cayó toda la red. Y también pasa, por ejemplo, estamos pensando en unidades no franquiciadas, sino que cada oficina, una gran corporación que tiene presencia en diferentes países, cada oficina trabaja según su propio estilo. Casi que el gerente, el director de turno es el que define ese estilo. Y eso es muy complicado porque afecta la percepción de marca, afecta la comunicación interna, afecta los resultados, la estandarización. Si tenés un cliente que tiene negocios o presencia en varios países y tuvo un excelente resultado pongámosle, en Panamá y se fue para lo que sea Guatemala y no fue el mismo trato, entonces la expectativa no se satisface y eso es un gran problema. Entonces, el asunto es que con esto existen retos y no los podemos obviar. Ahora, ¿cómo expandimos o cómo hacemos esto adecuadamente? ¿Cómo logramos expandir una empresa con franquicias? ¿Cómo logramos consolidar una presencia internacional, aunque no tengamos franquicias? ¿O cómo hacemos que nuestras oficinas trabajen de una forma más adecuada? De muchos años en esto hemos aprendido, hay un continuo que nos gusta mucho, que es
Una empresa, un negocio empieza por lo general en su etapa de sobrevivir. Simplemente nos mandamos y a ver qué pasa. Si controlé ciertas variables, logramos sobrevivir y pasamos a la etapa de permanencia. Sin embargo, el dueño por lo general es el cuello de botella y el que pone límite al crecimiento de esto. Entonces, es necesario que logremos pasar a la siguiente etapa, que es crear una corporación escalable. La palabra clave, escalable, que me permita seguir creciendo y que me permita hacer vendible el negocio. Entonces, esto tiene muchísimo mayor valor, pero para lograr crear eso necesitamos pasar por una serie de fases. No me voy a detener tanto en la primera porque la hemos estado viendo en las 4 charlas anteriores. Ve que hicimos énfasis en eso, hay 4 charlas para la preparación porque creemos que ahí está la base de esto. Es altamente importante que los negocios sean conscientes de que sin una preparación adecuada, un diseño de un sistema de expansión no va a funcionar. Podrá servir a corto plazo, tengo los documentos, podré jugármela para vender algunas franquicias, pero hemos visto esto muchísimas veces, no funciona. Necesitamos unas bases muy sólidas, necesitamos un durante y un diseño muy sólido y necesitamos una capacidad de ejecución y de gestión de la red también muy sólida. Todas las etapas tienen que desarrollarse adecuadamente, si no, esto no va a funcionar. Un resumen rápido de la fase 1 de preparación. Hay que entender dónde estamos como negocio, qué somos y qué nos hace falta para expandirnos. Hemos hecho más de 150 evaluaciones de estas y nos hemos dado cuenta que nunca los negocios están 100% listos. Siempre hay puntos ciegos. Como empresarios somos muy buenos en un área, pero tenemos faltantes en otras. Peor aún, y esto es el gran reto, aunque el negocio esté muy bien llevado, no tengo experiencia expandiéndolo. No son tanto los negocios que logran generar una serie de unidades y que funcione como una red bien aceitada. Cuesta mucho encontrar eso. Entonces siempre hay detalles por revisar. Para eso hacemos nuestro Business Expansion Assessment, del que hemos hablado en sesiones anteriores. Hemos hablado también de los principales pilares que tienen que estar sólidos para una expansión, el liderazgo, la marca y sistemas. Y por supuesto, también la diferenciación, el marketing y la parte de números financieros, los resultados financieros y el cómo los manejo. Esto es muy importante que exista y es muy importante que me permita llegar a la segunda parte de esa preparación, que es afinar un prototipo de referencia. Eso lo que significa es que voy a tener una unidad de referencia, modelo, que me va a permitir replicar. La red no crece simplemente con aquel o el otro, el más bonito, no, es el que funcione mejor. Y eso depende de números, de resultados, de una serie de elementos que se asocian mucho a las 6 variables que vimos antes. Y eso me va a decir qué es lo que le hace falta. Entonces, ese afinamiento del prototipo tiene que derivar en una claridad de negocio estratégica, tanto de visión de negocio como de estrategia de marca, muy claramente definida. Tiene que pasar por una estructura específica para ese prototipo. Tiene que tener un sistema y una forma muy entendida y clara de atraer prospectos y de convertirlos en clientes que me pagan por mis servicios o productos. Tengo que tener un sistema de gestión que me permita transformar insumos en productos o servicios que me están comprando. Pero algo muy importante que muy pocas veces escuchamos hablar es, tengo que tener sistemas para desarrollar a mi gente y tiene que estar este sistema alineado totalmente a la estrategia de negocio. Entonces, el liderazgo, por eso es que es tan vital y por eso siempre decimos que es el punto más importante y al que muchas veces se le pone cero atención, es el que alinea la cultura. Entonces, todo esto hace un prototipo bien aceitado y que funciona bien. En un mundo ideal, pasás desde el inicio, creas esto y pasás la etapa de experimentación afinándolo. Eh, en un mundo real se crean y algunas veces vamos caminando paralelo a lo que sigue. Pero lo que sí es cierto es que es importante que haya conciencia de esto, que esté maduro y de una forma práctica desarrollada y que no haya ninguna brecha especial. Lo que hablamos cuando tuvimos la charla de marca, no puede ser que la marca no esté registrada adecuadamente porque voy a otorgar una licencia de marca. Entonces, si eso no está listo, hay que cerrar esa brecha antes, si no, no podemos pasar a la creación del sistema de expansión. Otra cosa que hablábamos en una de esas charlas era, y creo que es muy importante, hay un ideal, siempre hay un ideal. ¿Cuál es el ideal? Y siempre me preguntan, Jonathan, ¿es conveniente tener 3 locales o 2? ¿Por cuántos años? Y sí, se habla mucho, hay mucha teoría de esto, pero lo que dijimos, lo más importante es que el negocio se perciba como exitoso, que alguien te diga, quiero una franquicia, tu negocio me encanta el producto, me gustó la experiencia, me gusta, parece que están haciendo mucho dinero. Entonces tiene que parecerlo
Pero para mí, y la razón por la que creamos esto es porque también tiene que serlo. No solo es parecerlo, no es una cuestión solo de percepción, sino que todo adentro tiene que funcionar. No puede haber sido de guava, porque si es de guava, el problema es que nos va a costar replicarlo. Entonces necesitamos entender muy bien qué es lo que está pasando y cómo lo seguimos replicando. Por eso es que nos detenemos en esta fase de preparación un tiempo hasta que funcione adecuadamente. De nuevo, de una forma muy práctica, no se vale estar 2 años aquí porque probablemente los competidores van a dejarnos botados. Entonces necesitamos de una forma muy práctica afinar esto. Y eso nos lleva ahora sí a la fase 2, el diseño del sistema de expansión. Aquí es donde está el corazón de las franquicias, sin perder lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Las bases, los cimientos están antes, pero aquí vamos a crear ahora sí un sistema de expansión. Veamos de qué se trata eso. Nuestra aspiración es pasar de ese prototipo, tal vez tenga ya varias unidades, a una corporación que va a crecer, que tiene ciertas capacidades, justamente lo que vamos a desarrollar aquí el sistema de expansión inicia por crear las capacidades de esa corporación. Esa corporación va a poder, una vez que se vaya consolidando, apoyar y controlar a múltiples unidades aquí. Obviamente al inicio yo no puedo empezar el año 1 abriendo 20 franquicias. Cuando oigo eso y se parece mucho a ocurrencias, por lo general no funciona bien. Uno necesita crear capacidades y depende de los recursos y el compromiso podemos hacer esto y de las capacidades. Por eso hablamos siempre de liderazgo. No cualquiera tiene la capacidad de liderar esta red. Entonces es necesario hacer crecer nuestras habilidades de líderes, pero eso hay que apoyarlo con sistemas y hay que apoyarlo con herramientas. Entonces, de eso se trata la corporación. Vamos primero a tener una claridad absoluta de para dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. Porque uno no empieza definiendo quiero abrir 20 franquicias, así no se hace. Uno empieza diciendo o definiendo claramente como negocio a dónde quiero llegar, cuánto dinero necesito para lograr mis metas personales de negocio. Hay un encadenamiento en esto. Por eso, la definición de estrategia de expansión es un ejercicio muy delicado que toca mucho la parte emocional de los creadores, pero nos hace definir de una forma muy técnica hacia dónde vamos. Tiene que haber un sistema que facilite la comercialización de franquicias. Ya lo hemos dicho en otras charlas, las franquicias no se venden. Uno dice vender o comercializar franquicias para ser práctico, pero no es una venta. Lo que estoy es atrayendo socios. Entonces necesito un sistema diferente. Lo que me funcionaba para vender las empanadas de Chiverre no me funciona para vender franquicias. Es un mundo totalmente diferente. Hay que aprender cosas diferentes. Necesito una estructura específica de esa corporación, cómo va a funcionar para apoyar y controlar qué hago. Necesito tener gente, necesito tener claridad de funciones y de roles, y eso lo tengo que crear. Asociado a eso, voy a construir un sistema de apoyo y un sistema de control a franquiciados. Eso, por supuesto, es un tema que tiene un montón de cosas de por medio, pero básicamente se basa en pilares de marca. Cuando yo tengo los brand standards, voy a saber qué es exactamente lo que tengo que apoyar y controlar. Además, el apoyo viene en preapertura, no es lo mismo en preapertura, que hay una mayor intensidad, que hay una mayor necesidad de todo, de conocimiento, de qué hago, de dónde compro el horno. Resulta que el horno viene ya de República Dominicana, dura 33 días en llegar. Tengo que saber y considerar todas esas cosas. Entonces, todo eso tiene que estar claramente establecido. Pero una vez que hice la apertura local, el apoyo cambia, la velocidad cambia. Entonces, tiene que haber herramientas para hacer eso. Algo que, o para traducir eso que acabamos de ver, nosotros creamos lo que llamamos building blocks. Esos building blocks son una serie de documentos y una serie de componentes, herramientas que vamos a desarrollar. Empezando por la estrategia de expansión, es una representación un poco abierta de lo que vimos antes. En esa estrategia de expansión vamos a ver cosas como qué modelo vamos a usar de franquicias, hacia dónde vamos a llegar, cuánto queremos, cuánto podemos, y se hace ingeniería reversa para llegar al número de unidades, para llegar a inversiones requeridas, para llegar a una serie de cosas técnicas. Y eso sale de análisis de escenarios financieros. Vamos a jugar con números, vamos a jugar con flujos. No es tan sencillo, no defino los fees nada más, porque a mí me gustaría que fuera $25,000. No se hace así. Hay una forma técnica para hacerlo y es un ejercicio, como les decía antes, muy de cuidado, muy complejo, que requiere alinear diferentes elementos estratégicos de negocio. Además de eso, se desarrolla una estructura de expansión
no solamente para la corporación, sino también para las unidades. Tenemos que tener claramente cómo nos vamos a acomodar. No necesariamente se llena esa estructura el día uno, no hay dinero para pagarle ahora a un director de apoyo o de control de franquicias. Entonces tiene que ir creciendo con el tiempo, pero hay que crear las herramientas para que eso funcione. Tenemos que tener clarísimo los brand standards, es decir, los elementos de marca que la gente percibe, que si no están cuidados, se afecta la percepción de marca. Esto es vital en los negocios de franquicia porque hay una expectativa de servicio que no se puede arruinar. Entonces, todo eso se tiene que definir. Definimos o creamos manuales, por lo general se hacen 3 manuales. Uno es de apertura, uno es de operaciones y otro es de puestos. El de apertura me dice qué hacer antes de la apertura. Hay un roadmap y hay una serie de herramientas, checklist y una serie de herramientas que le permite al franquiciado saber qué hacer para abrir su local. Hay un manual de puestos que me dice a quién contratar, cómo se llaman los puestos, qué es lo que estamos buscando en ellos. Hay elementos organizacionales que me permiten o facilitan empezar a alinear la cultura hacia una forma, una esencia de negocio. Vean que hay un amarre completo con la estrategia. Y después vienen los manuales de operaciones, el manual de operaciones que tiene, ahora sí, el detalle de las cosas que se hacen. A nosotros nos gusta que esto sea altamente visual. Yo soy ingeniero industrial de formación, he hecho muchos manuales y por lo general no me gustan. No me gustan los manuales que se hacen porque son muy difíciles de entender. Parece que es de ingenieros para ingenieros. Creemos que esto tiene que ser muy simple. Entonces lo que nosotros desarrollamos son sistemitas, todos completamente visual, estandarizado, permite la impresión con, con elementos de restricciones y con una serie de cosas para que tengamos orden en esto y además muy visuales. El visual en esto es absolutamente importante para que todo sea más claro para las personas, porque acuérdense que no son ingenieros necesariamente los que los van a ver. Muy bien. Eh, Antes vimos lo del sistema de apoyo a franquiciados, una serie de elementos y hay una de comercialización también. Es necesario crear herramientas para cada uno de los pasos. Nosotros lo simplificamos en 3 pasos, una de lead generation o captación de prospectos, una de lead conversion y finalmente la formalización. Entonces, para cada uno de esos pasos hay una serie de herramientas que no solamente se construyen, sino que hay que saber cuándo aplicarlas, en qué llamada paso este documento, en qué momento paso del otro, qué espero, qué reglas pongo. Todo esto es importantísimo de diseñarlo adecuadamente y de saber muy bien cómo es el proceso de ejecución. Y al final la formalización implica documentos legales. No es solo el contrato, de hecho pasamos porque vamos, porque este es un tema de altísima importancia, entonces lo abrimos como uno. Hay varios documentos previos, hay un NDA, hay una oferta, nosotros le llamamos oferta de franquicia, FDD, y también una carta de intención. Hay diferentes nombres como se conoce esto. A mí personalmente no me gusta mucho que nada más copiemos lo que están usando en otros lugares con el mismo nombre, si no tiene un significado y una trascendencia. Entonces hemos ido creando una serie de documentos que funcionen muy bien para la lógica de ejecución. Y finalmente aparece un acuerdo de franquicia, así le llamamos, o contrato, que es por supuesto el documento que define todo eso que vamos a hacer, cómo nos vamos a asociar, a qué me comprometo, a qué no. Está basado, para que lo sepan, en los brand standards. Por eso son tan importantes. Todas las cosas que definí como lo que sí necesito controlar, ahí tiene que aparecer. Y el contrato de franquicia tiene una gran complejidad que es todos los what if escenarios. Es decir, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si se muere aquel? ¿Qué pasa si estos se divorcian? Es muy importante considerar toda esa serie de posibilidades porque es lo que va en algún momento a generar problemas. Entonces, así es como funciona esto. Finalmente, ya llegamos y tenemos los documentos diseñados. Idealmente vamos implementando también. Esta no es una cuestión de que nada más paro, hago papel y ahora sí que hago con el papel. Nos pasó hace algunos años, cuando empezó a desarrollarse esto en Costa Rica, que algunas firmas consultoras venían y desarrollaban franquicias para nuestros amigos, dueños de empresas, y nos decían, Jonathan, no tengo idea qué hacer. Ahí están todos los documentos, pagamos un montón de plata, no tenemos idea qué hacer. Entonces, a partir de ese momento que empezamos a oír eso mucho, dijimos, nuestra firma no puede ir por ese camino. Nuestra firma tiene que responder esas preguntas. ¿Qué hago una vez que ya tengo los documentos? ¿Qué hago una vez que pasé de la preparación? Es decir, cada una de las fases tiene que tener respuestas. Entonces nosotros vamos de la mano con nuestros clientes en la primera fase del crecimiento. Tampoco se vale que estén los consultores ahí pegados por toda la vida. Que al final yo creo que es muy importante que desarrollemos capacidades internas para que esa red se gestione adecuadamente. Entonces, en la fase de crecimiento, acuérdense una cosa que es muy importante, eso sí,
se creó una estrategia de expansión. Entonces, el crecimiento no lo hago a lo loco. Hay una estrategia que me dice qué hacer. Hay metas específicas que planteé. Entonces, en ese primer periodo, vamos a iniciar, por supuesto, hay que empezar a comercializar franquicias. Es decir, tengo que atraer franquiciados para que esta red se empiece a activar. Y al inicio cuesta porque no está probado el sistema, no está probado como franquicia, no está probada mi capacidad para ejecutar, no está probada mi capacidad para comercializar, empezando por eso. Entonces pasa todo lo que no debe pasar. La forma como se venden franquicias en Latinoamérica es incorrecta. Casi siempre se venden franquicias de una forma no adecuada. Es decir, se pierde el control del proceso y se hacen cosas que no se deberían hacer. Eso tiene repercusiones después. Ok, le logré vender porque soy un vendedor carguísima y me firmó y me pagó los $12,000. Listo, está dentro. No hay más de qué preocuparse. Claro que hay mucho que preocuparse, porque si el target no está bien definido aquí y lo que estoy jugando un juego de dinero nada más, voy a tener montones de problemas. Y acuérdense que lo indispensable aquí controlar es la marca, los brand standards, cómo se manejan y qué pasa. Y cuando meto personas no adecuadas a mi sistema, eso probablemente va a ser un gran problema. Entonces necesitamos una ejecución aquí con mayor entendimiento de qué se hace. Por eso es que no es suficiente nada más desarrollar carpetas, porque las carpetas no saben cómo hacer estos procesos. Aquí necesitamos una lógica de ejecución fluida, como cuando pensamos en procesos, no pensamos nada más en un aparato escrito, sino lógicamente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahora necesito este documento, entonces me facilito, pongo el link aquí. Y así es, con esa lógica como nosotros construimos esto y cómo trabajamos. Ahora, una vez que se formalizó, viene algo grandísimo, que es bastante complicado y que, por supuesto, hay que saber hacerlo también de una forma sistemática, que es gestionar la red de franquicias. Una vez que se firma, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas en el preapertura, toda esa etapa que veíamos antes, que es antes de abrir el restaurante, ¿qué hago? ¿De dónde traigo el horno? ¿Qué hago con la gente? Todo eso requiere un apoyo por parte del franquiciador, que es como nos vamos a llamar nosotros, corporación franquiciadora. Vamos a darle un apoyo, pero todo tiene que ser sistemático. No es que un día, mira, vamos a ver qué está haciendo aquel. No es así, todo está escrito. Una vez que abrió el restaurante, el apoyo cambia, pero tiene que seguir siendo permanente. Esto nunca o rara vez se ve. Siempre tiene que ser a pura ocurrencia de los dueños, a ver cómo les dan el apoyo. De nuevo, tiene que ser completamente sistemático. Y por supuesto, el control, lo mismo. No se puede descuidar cómo se está ejecutando la marca. Entonces es de altísima importancia que controlemos esto. En ese crecimiento, nosotros los dejamos, les enseñamos cómo hacerlo y lo dejamos, pero ahora con esa guía que tenemos llamada estrategia de expansión, las corporaciones tienen que seguir creciendo. Y aquí es importante, puede haber un modelo que le llamamos dual. Dual significa que algunas de estas unidades siguen siendo de la corporación, sigo vendiendo las empanadas de Chiverre y otras van a ser de franquiciados. Lo importante es que lo administremos todo como una red. Es una red que va creciendo donde hay hermanos y hay algunos primos, pero todos somos como una familia. Hay reglas muy claras para todos y hay una forma donde vamos a hacer crecer la marca. Entonces, esto por supuesto es la clave. O sea, todo lo que hemos hecho, si esto no se ejecuta bien, no pasa nada. Entonces necesitamos una ejecución en el crecimiento correcto, entendiendo que se basa principalmente en la comercialización de franquicias correcta y en la gestión también adecuada de esta red. No es fácil y lo que es importante es que esa corporación vaya desarrollando capacidades. Obviamente, día uno, probablemente los mismos, el mismo management team, el mismo dueño con su equipo pequeño van a asumir estos roles. Pero conforme vamos creciendo, ya se hace inmanejable y voy a necesitar más gente. Eso sí, con lo que acabo de decir, aquí viene, por supuesto, también la incorporación de sistemas. Entonces, los sistemas me dicen, con 2 franquicias ya tengo que meter otra persona, no necesariamente. Con sistemas puedo durar hasta 10 unidades, 12 unidades, hasta llegar a necesitar personas extra. Pero lo que es importante es que esta corporación esté bien estructurada y con mucha claridad de qué es lo que tiene que hacer. Acuérdense que esta corporación trabaja diferente a las unidades. Aquí se venden empanadas de chiverre, aquí hay una dinámica y una gestión del día a día, que todos sabemos lo complicada que es. Aquí se trabaja diferente. Es más programable, es más lenta la operación, si se quiere, pero el punto es que necesitamos desarrollar ese nuevo conocimiento, hoy no lo tenemos. Tiene que haber líderes que lleven las riendas de esta red, que manejen las relaciones, que minimicen la ocurrencia de problemas, que hagan que el contrato con cada uno que vamos a tener
no salga de la gaveta, ahí quede nada más en caso de que sea absolutamente necesario, pero hay una forma de gestionar esta red. Eso es absolutamente indispensable porque si no, no va a funcionar. Y por supuesto hay que crear las capacidades para esto. Muy bien, algunos tips adicionales de cómo hacer posible la expansión. Nos hemos dado cuenta, todo eso que hemos visto es un modelo fantástico, muy robusto, lo hemos aplicado y creemos que funciona muy bien, pero de los dueños de negocio, de los directores, de los gerentes generales, de los CEOs, necesitamos varias cosas sí o sí. Esto no es una cuestión de que los consultores llegan y por arte de magia, tome la plata, hágame esto y ya está listo. No es así. Esto es un trabajo conjunto que requiere compromiso, liderazgo y recursos, principalmente. Hay muchas otras cosas, ya las hemos visto con las charlas que hemos estado teniendo, pero es indispensable que exista un compromiso absoluto por el crecimiento. Tiene que haber un convencimiento de que lo que estamos haciendo en el negocio funciona y genera cosas buenas. Entonces, quiero expandirme porque quiero llevar esas cosas buenas a otros, a otras regiones y a otras personas. ¿Vamos a ganar dinero? Por supuesto, el dinero tiene que estar en la ecuación, pero nunca puede ser el que va adelante. No puede ser la razón por la que nos vamos a expandir. Cuando, perdón, cuando es así, lo que pasa es que empiezan a aparecer las barreras, los problemas, y por lo general la gente aborta. Por eso es que necesitamos un compromiso absoluto y una creencia de que lo que estamos haciendo importa y que está haciendo bien en nuestra sociedad. Obviamente eso está asociado completamente con el liderazgo y una disposición a hacer crecer ese liderazgo. No es lo mismo ser el dueño de un par de restaurantes que ser el líder de una red, de un sistema, de una corporación que hace muchas cosas, que genera mucho impacto y que ya hasta dejó de ser restaurante y pasó a ser más hospitalidad. Entonces, es muy importante esto. A la vez es riquísimo porque siempre le decimos a nuestros clientes, la capacidad y el estilo de liderazgo, lo que ustedes como persona va a ser, va a tener que crecer para que esto funcione. Y es riquísimo, me parece que es muy lindo el verlo así, el ser cada vez mejores personas, mejores líderes, es lo que hace que crezcamos y que estas redes funcionen. Acuérdense que cargamos también en los hombros a las sociedades. Es decir, las sociedades que solo piden son las que no funcionan, las que se quedan botadas. En cambio, las que empiezan a gestar las cosas y lo hacemos mediante nuestros negocios, es donde las cosas empiezan a avanzar y funcionan mucho mejor. Por supuesto, hace falta recursos. La franquicia no es antes lo dije, no es una solución a algo que no funciona. El negocio va re malo, puros números rojos, pero vendo 10 franquicias y ya me recuperé. No es así. Necesitamos invertir. Es necesario que haya un acceso a capital, sin duda, porque hay cosas que hay que hacer. Sí creemos que la inversión es mínima comparada a expandirse como cadena. Es decir, como cadena ya vimos antes, todas las inversiones las tengo que asumir yo. Entonces, cada punto, aunque cueste $50,000 cada punto, $50,000 tengo que invertirlos aquí, tengo que volverlos a invertir por allá, tengo que invertirlos por allá y tengo que controlar todas las variables. Entonces, no es solamente, no vemos recursos solo con el dinero, es todos las variables que están asociadas al desarrollo de esas unidades. Entonces, sí que es necesario tener acceso a recursos. Acuérdense además que no es solamente el desarrollo inicial, sino que hay que atraer interesados. Y el atraer interesados no es gratis. Hay que ir a ferias, hay que hacer un despliegue, hay que hacer todo el lead generation, que siempre y sabemos que implica inversión. Por eso nosotros creemos y recomendamos siempre apoyarse en expertos. Varios factores lo confirman. Estos son proyectos altamente complejos. Hay decisiones que tienen impacto profundo en los resultados. Con eso lo que queremos decir es, si se toma una decisión incorrecta, hay un gran impacto, es decir, va a costar bastante en tiempo y en dinero. Entonces, el conocimiento de hacia dónde vamos y qué juego estamos jugando es altamente importante. Hemos hecho más de 150 de esas evaluaciones y ninguna ha pasado de un 80, ninguna. Es decir, aún empresarios buenos, maduros, no entienden o tienen puntos ciegos con respecto a la expansión. Eso es muy importante ponerlo en la mesa. Por enfoque, es indispensable un negocio que se empieza a desenfocar de su core business, empieza a cometer errores. Entonces, es importante que el core business no se sacrifique durante este proceso. Por rapidez, hay un costo de oportunidad de los proyectos altísimo. Si yo saco recursos para ponerlos en esto, hay un costo de oportunidad de lo que pasó en el otro lado. Entonces, se vuelve mucho más rápido y más sólido.
porque no es una cuestión de rapidez nada más, ¿verdad? Tiene que ir rapidez, pero bien construido. Eh, Eso nos lleva, por supuesto, a la minimización de riesgos. Hay muchos errores posibles en esto, hay muchas variables de negocio. Casi todos los que estamos aquí somos empresarios y sabemos lo complicado que es, cómo el lidiar con un negocio es casi que aprender a solucionar problemas todos los días. De hecho, lo que hacemos, y la razón por la que estamos en negocios, es porque resolvemos problemas de la gente, de nutrición, de consultoría, de un montón de factores. Entonces nos acostumbramos a resolver problemas. Pero con esto es muy importante que aprendamos a minimizar riesgos. Y por supuesto, se generan mejores resultados con un proyecto integral, con claridad de cuáles son las variables y cuál es el juego que estamos jugando. Entonces, hay mucha gente, vamos a la razón por la que escribimos esto, es que llevamos muchos años en esto y hemos visto a muchos empresarios que dicen, esto de las franquicias es fantástico, lo quiero hacer, no tengo la plata o sí la tengo, pero ¿para qué voy a poner a invertir si yo me la juego solo? Soy emprendedor, de todos modos, no es cierto, ya aprendí a resolver problemas. Por supuesto que sí. El asunto, y sí es posible y hemos visto casos que funcionan. El asunto es que hay muchas variables, antes, durante y después, que se nos pierden. Puntos ciegos que es necesario humildemente entender que trabajando apalancados nos va mejor. Por eso les recomiendo siempre acercarse a CENAF, a la Cámara de Comercio, y pedirles ayuda a ellos. ¿Qué está pasando? Y si estamos en otro país, si tenemos oyentes de otros países, acérquense a sus cámaras de comercio y pidan consejo. Lean, aprendan todo lo que puedan. Más bien, ahora me escriben y los que quieren les envío el PDF del libro. El libro no es una forma de lucrar de nosotros, más bien es facilitar el acceso al conocimiento. Entonces, con mucho gusto lo hacemos. Ese es el primer paso, el aprender lo más que se pueda y buscar consejo, a ver dónde están las mejores, el mejor camino para hacer que esta expansión de sus negocios y su consolidación de ya la presencia internacional que tenemos de nuestras corporaciones sea cada vez más sólida. Una frase, siempre me gusta, una frase inspiradora, dice Andy Rooney, que era uno de estos de CBS, de 60 Minutes, un señor que ya murió. Él decía, voy a traducirlo, todos queremos estar en la cima de la montaña, pero la felicidad y el crecimiento ocurren mientras la estamos escalando. Para que no se nos olvide que esto no es una carrera, ¿verdad? Del que llega primero allá y el que se hace más grande. Es un disfrutar, es un entender que con lo que estamos haciendo aquí estamos generando mayor impacto positivo en nuestra sociedad. Creo que Latinoamérica, en la medida que entienda eso, vamos a consolidar cada vez más nuestras sociedades y vamos a dejar de estar pidiéndole a los otros. Nos vamos a volver países autosuficientes, pero necesitamos más emprendedores como ustedes, que entiendan que su negocio es bueno y que puede ser todavía mejor, mucho mayor, que podamos generar un mayor impacto. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros otra vez en esta charla, la quinta, y los invito de una vez a la sexta, que es el próximo 22 de noviembre. Ya terminamos el ciclo continuo de desarrollo de una franquicia. Ahora necesitamos aprender. Vamos a ver, a los que ya la desarrollaron, a los franquiciadores, les va a servir mucho tips cómo vender las franquicias. Pero esta está dirigida especialmente para las personas que quieren comprar una franquicia. ¿En qué me fijo? Yo quiero empezar un negocio propio, pero ¿en qué me fijo? En franquicias. Hay un montón ahí afuera. ¿Qué hago? ¿Cuál compro? Desarrollamos un modelo muy poderoso para ver cómo alinear, cómo encontrar el fit entre lo que yo soy y lo que hay ahí afuera. Entonces, no se pierdan esta sexta charla, que ya por cierto cierra el ciclo y ya terminamos por este año. Así que muchísimas gracias por su atención. Ahí está mi mail. Por favor, me escriben. Les puedo enviar el libro PDF. Podemos empezar conversaciones. Los que necesiten apoyo, por favor, háganlo. Muchas gracias por su atención y ahora abrimos un espacio de preguntas, así que adelante, pueden abrir micrófono o me pueden escribir por el chat. Mucho gusto, don José. ¿Alguna pregunta que tengas? Bueno, listo. Si no hay preguntas, levantamos la sesión. Les agradezco de nuevo por su participación
y no se pierdan la sexta charla. Acuérdense también que la Cámara de Comercio envía las grabaciones de todas estas charlas, entonces vamos a tener todas a disposición. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Irma, qué dicha que estás ahí todavía. Acabo de ver tu pregunta. No trabajamos con don Sergio. Él es un franquiciado de una firma, no sé si es argentina o chilena. Él compró la franquicia y está trabajando. No nos conocemos personalmente. Él ha estado en varias de estas charlas, pero no trabajamos, no trabajamos en conjunto. Por supuesto, somos colegas y estamos en el mismo país, así que en cualquier momento logramos esa conversación. Ah, súper, muy bien. Envíanoslo a nosotros también y vas a ver al final puedes comparar, por supuesto, y vas a ver cuál te conviene más. Bueno, muchas gracias. Igual, Laura y José, y Alejandro, cualquier duda que tengan, eh, por el mail, no duden en escribirnos jsibaja@franquiciasred.com. Con mucho gusto, un abrazo a todos. Buenas noches.